Dios les bendiga. Ya son las 8 y no quiero que se vaya a alargar esto, entonces vamos a comenzar con la clase. Y hoy me siento muy de buenas, así que vamos a comenzar con una oración. Cari, ¿qué te parece si tú escoges a quién vaya a orar para iniciar la sesión? ¿Tienes desactivado tu audio? Estoy hablando. Aquí. Quique. Quique, ¿estás por ahí, Quique? Creo que no. Ok. Se me hace Bueno, que nomás estamos. ahí está Itzel, está Sari, está el hermano Román. También se conectó este hermano Jaciel. Ay, no veo. No lo veo. Ahí están. Puedes escoger a quien quieras. Ahí está Enrique, Quique. Ya Se conectó. se está conectando. Sí. Bueno. ¿Dónde dice? Avísate la oración, Itzelita. Sí, bueno. Señor, nos presentamos delante de tu presencia en este momento para aprender de tu palabra. Gracias por este día, gracias por tu amor, por tu fidelidad, gracias por tenernos en este momento, gracias por la sabiduría que hemos de recibir, Señor, por la palabra, por el mensaje y el estudio que se ha preparado, Padre. Gracias, Espíritu Santo, por este momento. Eres bienvenido en nuestros corazones, toma el control, que podamos aprender, que podamos saber más de tu palabra, Señor, en todo momento. Seas tú glorificado y exaltado, Padre. Prepara nuestros corazones, nuestra mente, Señor, y que podamos guardarlo y atesorarlo en nuestro corazón, Señor, para aprender cada día más y mejorar al servicio tuyo, Señor. Te damos la gloria y la honra, maravilloso Rey de Reyes, en el nombre de tu Hijo amado Jesús. Amén. 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 Bueno, la clase pasada hablamos del contexto cultural y del contexto histórico. Y tuvimos una tarea que era Juan, capítulo número 4, si mal no me recuerdo, la mujer samaritana. Estaba la tarea, hacerla requería tiempo, no era algo que íbamos a terminar en 1 hora o en 2 horas, que requería de nuestra dedicación y que Dios nos hablara y se apiadara almas. Hoy toca número 2 y vamos a comenzar con el material. La sesión pasada eran 32 diapositivas. En esta sesión originalmente eran 64, pero Dios me tocó y bajó a 20. Y por eso estoy muy agradecido con Dios, porque fue un milagro. El contexto. Muchos solemos leer la Biblia buscando textos bonitos, porque nos gusta lo que dice. Tomamos una idea y la enmarcamos. Yo en mi Biblia tengo enmarcados algunos textos que a lo largo de mis inicios me gustaban, porque no sabía lo que era la hermenéutica y tomaba y los divorciaba del resto de ideas, del resto de conceptos que traían. Esto, sin lugar a dudas, era un error. Incluso me atrevía a predicar divorciando textos. Un texto que me gustaba mucho divorciar era el Salmo 91. El que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Y ahí lo dejaba. Otro texto que prediqué en muchas ocasiones fue el de Mateo. Y nadie puede poner vino nuevo en odres viejos, porque de otra manera el vino nuevo se derrama porque el odre se rompe.
Y aquí yo pongo una pregunta. ¿Pueden ustedes pensar en un texto bonito que marcaron en su Biblia? Hermano Román, ¿tendrá algún texto bonito marcado en su Biblia? Sí, el de Primera de Pedro 5:6, humillados pues bajo la poderosa mano de Dios para que Él los exalte cuando fuere tiempo. Ok. Cari, ¿tendrás algún texto bonito? Sí, pero no me acuerdo de subrayado muchos. Por ejemplo, tenía subrayado y un niño no se será dado, príncipe de paz, consejero admirable. También como el de esfuérzate y sé valiente. Y pues así tengo varios, pero así que me lo sepa de memoria, no muchos. Ok, está muy bien. Sari, ¿tienes en tu Biblia marcados textos? Sí, A ver, ilústranos. Romanos 12:12. Es el de gozosos en la esperanza, ¿verdad? Yes. A ver, aviéntatelo. Casi no me lo sé. Gozosos en la esperanza, sufridos en la tribulación, constantes en la oración. Romanos 12:12. Itzel, ¿tú ya dijiste tu texto? No, A ver, tu texto, ¿qué texto tienes enmarcado en tu Biblia? Jeremías 33:3. Clama a mí y yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Ah, ¿te falta alguien? ¿Falta alguno de compartir su referencia? Jaciel, ¿tienes textos marcados en tu Biblia? Muchísimos. A ver, ilústranos con uno. El que más me llena siempre en los procesos, Isaías 41:10, no temas porque yo estoy contigo, no desmayes porque yo soy tu Dios que te esfuerzo, siempre te ayudaré y siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Ok. Pastora Irma, ¿tendrá algún texto marcado en su Biblia? ¿O tú, mi David? Si estás por ahí. Voy para allá. La pastora está hablando, pero no escucha. Tienes desactivado tu audio. Ya. ¿Sí me escuchó? Sí. Tengo muchos, hermano, pero el que siempre me ha gustado y ha sido la base de mi vida cristiana es Josué 1:9. ¿Cuál es Josué 1:9, hermana? Mira que te mando que te esfuerces y seas valiente. No temas ni desmayes porque Jehová tu Dios será contigo donde quiera que vayas. Excelente. Pastor, ¿estará por ahí, David? No, hermano, no está. Ok. ¿Qué Bueno. onda, papá? ¿Tendrás algún texto marcado en tu Biblia? Sí, déjame busco mi Biblia. A ver, la traía aquí hace rato. Ahorita te digo. Ok. Bueno, déjame le sigo entonces. Naturalmente, este tipo de lecturas, es decir, leer buscando, nos conduce a mucho mal entendimiento, porque la conexión de los versículos con el pasaje donde ocurren es lo que le da un significado verdadero. Los divorciamos los textos, no nos interesa qué es lo que diga en realidad, y nos ponemos nosotros a hablar y a darle interpretación desde nuestro pensamiento o desde nuestro corazón. Más adelante vamos a analizar algunos casos
El contexto puede ser inmediato, es decir, estar luego, o puede ser remoto, estar a lo largo de un capítulo o 2 capítulos, o a lo largo del texto extenderse incluso a otro libro o al resto de la Biblia. Por ejemplo, uno de los errores más común es el uso de Josué 24:15. Itzel, ¿le das lectura a Josué 24:15? Sí, permítame. Josué 24:15. Y si más os parece servir a Jehová, escogeos hoy a quien sirváis. Si a los dioses a quienes sirvieron vuestros padres cuando estuvieron al otro lado del río, o a los dioses de los amorreos en cuyas tierras habitáis, pero yo y mi casa serviremos a Jehová. Ese texto lo usamos mucho en nuestras predicaciones domingueras y es uno de los que más frecuentemente usamos porque nos satisface y se presta para la ocasión. Queremos que la gente sea convencida, que las familias estén conscientes y por ello nosotros lo usamos. Precisamente las palabras, escogeos hoy a quién sirváis. El oyente supone que con estas palabras Dios lo está llamando a servirle a él y no al mundo. Y no lean lo demás, simplemente concéntrense en esta parte de la escritura. Y si alguno ha tomado la medida antes, les felicito. Pero su servidor no lo hacía de esta manera. Yo me enfrascaba y decía que era precisamente entre Dios y el mundo. Entre si voy a seguir a Dios, o me voy a ir a través de la banalidad de lo que ofrece el mundo, de la comida, mi trabajo, lo que es la familia. Y al momento en el que comienzo a escudriñar el texto, me doy cuenta que no es así. Por eso pongo la nota aquí. El lector cuidadoso verá que Josué no presentaba esta alternativa al pueblo con estas palabras. Más bien decía que si querían escoger a Jehová, entonces no importaba a qué otro dioses escogieran. Sí, perdón. Si no querían escoger a Jehová, no importaba que otros dioses escogieran. Podrían escoger los dioses falsos de sus padres. Está hablando ahí directamente a los padres, a los dioses de Jacob, a los dioses de el suegro de Jacob, se me olvida el nombre, de Labán, o está hablando de los dioses que tenía Isaac, o de los dioses que tenía Abraham. Pues debemos de entender que ellos eran paganos. A ellos se les revela Jehová como el Dios principal, quien está hablando y operando, y ellos comienzan a dejar su cultura atrás. Ellos vienen de Babilonia, vienen de Ur de los Caldeos, donde tienen un sinfín de dioses. Yo le pongo aquí una nota exegética. Es el verso 14 el que contiene el llamamiento del Señor. Itzel, ¿tienes ahí abierto todavía? Dice ¿Qué cita, el verso, Paco? ¿manda? ¿Qué cita? Es Josué 24:14. Aquí la tengo abierta. A ver, hermano, bendíganos con la lectura. Dice, ahora pues, temed a Jehová y servirle con integridad y en verdad y quedad. Es perdón, el 14, era 24, ¿verdad? Sí, Josué, 24:14. sí, discúlpeme, sí, me di cuenta rapidito que lo estaba leyendo. No, ese era, ahora pues temed a Jehová y servirle con integridad y en verdad y quitad de entre vosotros los dioses de los cuales sirvieron vuestros padres al otro lado del río y en Egipto y servir a Jehová. Y ahora sí nosotros
alcanzamos a entender que no está hablando de la banalidad del mundo, sino que está hablando de los dioses que tenían sus padres. Está hablando de Baal, está hablando de Ashera, está hablando de los dioses que ellos encontraron en Egipto, como nosotros podemos ver a la luna, como podemos nosotros ver al sol, que es Ra y Mun, entre otras deidades que nosotros podemos encontrar en Egipto. ¿Se da cuenta que muchas veces nosotros malinterpretamos el texto? Y el texto nos habla de manera inmediata. Y el énfasis que nosotros le demos al contextualizar en nuestros tiempos, pues tendría que ver directamente con la dirección que nosotros le damos a nuestra fe. ¿Cuántas veces los creyentes no han cambiado sus posturas hacia otras fe? Hay cristianos que se cambian a Jehová, a ser testigos de Jehová. Hay cristianos que dejan de ser cristianos y se van sobre la fe católica, apostólica, romana, a servir a todos los santos, a la Virgen. Hay cristianos que han dejado el evangelio y se han ido detrás de la fe de los mormones. Es de esto de lo que está hablando Josué. No importa más. Si tú no escoges seguir a Cristo o a Jehová, no importa sobre qué religión tú te vayas. Porque todas te van a conducir a una muerte espiritual. Esa sería la contextualización en nuestro tiempo. ¿Sí lo entendemos? Está también la cita de 1 Corintios 9. Vamos a abrirla, por favor, porque al final de cuentas es hermenéutica y se trata de que quede en nosotros. Si pueden apagar sus micrófonos, se los agradecería. Muchas gracias. Vamos a leer 1 Corintios 2:9. Dice, pero como está escrito, ningún ojo vio, ni oído oyó, ni mente humana concibió lo que Dios preparó para quienes lo aman. Muchas veces nosotros lo usamos para enseñar que Dios se ha reservado en el cielo muchas cosas que ahora no podemos entender. Mayormente para la profecía. Este verso nosotros lo sacamos completamente de su contexto. Ni siquiera nosotros nos tomamos el tiempo de hacer la consulta de dónde viene. Y si nos trasladamos dejando según 1 Corintios 2:9 a Isaías, a ver si alguien me ayuda a darle lectura. 64:4. Fuera de ti, desde tiempos antiguos, nadie ha escuchado, ni percibido, ni ojo alguno ha visto a un Dios que, como tú, actúe en favor de quienes Él confía. Esta es nueva versión internacional. Está muy bien, Quique. De hecho, es recomendable que tengamos varias versiones a nuestro alcance. Yo estoy usando la Biblia latinoamericana. Es una traducción con un lenguaje más próximo a nuestro tiempo y el traductor es un especialista bíblico. En cuanto a la nueva versión internacional, nosotros en nuestra fila tenemos a uno de los traductores, a David Gómez.
pastor asambleísta también. Pero se refiere directamente al evangelio, a la venida de Jesucristo. En ese tiempo no era manifiesto, pero cuando viene el Señor Jesucristo, ya está manifiesto las grandes bondades y deidades. Por eso pongo aquí el comentario. No podemos dudar que así será, pero se debe entender que este texto citado de Isaías 64:4 es la referencia paralela. Se refiere al tiempo antes de la venida de Jesucristo, antes de que el evangelio se estableciera. Usamos evangelio muy a la ligera. ¿Qué significa evangelio? Buenas nuevas. Buenas nuevas. Marcos Witt entonaba el canto Yo Creo y decía la buena nueva. Yo creo en el poder de Dios. Yo creo en su resurrección. Yo creo que Él regresará y que a su pueblo llevará. Esa era la buena nueva. La nota exegética nosotros lo podemos ubicar en el verso número 8. Otra vez nos remonta a 1 Corintios 2:9. Vamos a darle lectura ahora al 8. Ningún príncipe de este mundo la conoció, porque de haberla conocido, no hubieran crucificado al Señor de la gloria. ¿Se dan cuenta entonces que el verso número 8, que tiene que ver con las cosas que no habían sido percibidas, está enteramente relacionada con la venida de nuestro Señor Jesucristo, con la crucifixión, con la resurrección y con la ascensión? Y que no tiene nada que ver con los eventos escatológicos. Y estamos trabajando sobre versos fáciles y versos sencillos. Hay notas que son un poquito más complicadas de mirar en cuanto al contexto, porque tendríamos que consultar fuentes extrabíblicas con libros deuterocanónicos o con como nosotros lo conocemos, con libros apócrifos. Si estuviéramos hablando de un ejemplo, de una consulta de un libro apócrifo, tendríamos que ver el libro, por ejemplo, el de Judas, en su verso 9, que dice directamente que Satanás peleó contra Miguel por el cuerpo de Moisés, y aún Miguel ni siquiera se atrevió a proferir un castigo sobre Satanás, sino que le dijo: el Señor te reprenda. Esa cita es deuterocanónica o apócrifa, pues aparece en el libro de Enoc, y tendríamos que leer el libro de Enoc en qué historia nos está narrando. Esto es el contexto. Los niveles del contexto: en primer lugar, la mayoría de los textos tienen un contexto inmediato dentro de los párrafos en que se encuentran o que los rodean. Vamos a checar el ejemplo que les mencionaba, Juan capítulo número 5. Cuando lo tengan, me pueden mandar una emoji ahí al chat o una reacción. Se los agradecería para saber que todavía están en la clase. ¿Ya tienen Juan capítulo 5? Sí. Ok. Ya están las reacciones. Vamos a leer el verso 39 y el verso 40
y vamos a darle lectura hasta el verso 43. Cualquiera de ustedes puede darle lectura, se los agradecería. ¿Juan 39. 5:39? Sí, hasta el 43. Ok, escudriñad las escrituras porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. Y no queréis venir a mí para que tengáis vida. Gloria de los hombres no recibo, mas yo os conozco, que no tenéis amor de Dios en vosotros. Yo he venido en nombre de mi Padre, y no me recibís. Si otro viniere en su propio nombre, a ese recibiréis. Hasta ahí va. Sí. Tú tienes el primer comodín y lo puedes hacer válido. ¿Quién va a contestar la siguiente pregunta? El pastor David. El pastor David. Pastor David, ¿me puedes decir qué tanto se amplía el contexto de estos versículos? ¿Se amplía en qué sentido? ¿Hasta dónde llega el contexto de estos versos? ¿Hasta dónde llega el contexto? Es que se me hace muy general la pregunta. Sí. ¿Dónde comienza la narrativa y dónde termina la narrativa? Pues yo creo que del 42 y 43. Ok. Para nosotros determinar dónde comienza, tendríamos que buscar por qué se da el pie de este diálogo de Jesús con los fariseos. Regularmente las Biblias tienen ahí títulos en cada una de las porciones. En cuanto al contexto, les voy a pedir que no se dejen engañar por los biblistas. Mi Biblia tiene en rojo. Desde el 19 hasta el Sí, 47. ok, Quique ya la agrandó hasta el 37. No, 47. Del ¿Quién 19 la puede agrandar más? ¿Del 19? al 47. Ok. Del 19 al 47. Ya se le van acercando. Según esta Biblia, ¿va? Sí. Itzel, tú tienes el segundo comodín. A ver, solicita a alguien que le ayude al pastor David. Que yo traigo la Biblia normal, por eso no me indica nada. Sí, no, esas no te dan ventaja. Itzel, NBI. ¿estarás por ahí? Sí, aquí estoy, pero estoy en la Biblia en el teléfono. Ok, ¿tú quién crees que podría apoyar al pastor David? La pastora Irma. Que no sea aquí. Pastora Irma, ayude al pastor David. ¿Cuál es la cita, hermano? Perdóname. Juan capítulo número 5, ¿hasta dónde se extiende la porción del verso 39 al 43? Ya la han agrandado hasta el verso 19. Ajá. ¿Será que en el verso 19 ahí comienza o lo podemos aún agrandar más? A ver.
No, pues ahí comienza, ¿no? Porque yo les podría decir que checaran el verso número 16. Pues, pero Yo el Señor estoy, estaba en Bethesda, hermano. yo Sí, estoy en el es 14. ese, es el estanque de Bethesda. Ajá. Tú estás en el 14, pero ahí también usa una palabra clave, dice más tarde. ¿En Más dónde? ¿En el tarde lo 14? encuentra Jesús. Eso quiere decir el mismo día. A ver. Entonces lo podemos agrandar más. ¿Hasta dónde lo agrandaríamos? Pues subió Jesús a Jerusalén, del versículo 1. Exactamente, Quique. La porción completa del contexto comienza en el verso número 1 y termina en el verso número 47. ¿Verdad que buscar el contexto Todo libre. es un poquito complicado? Sí. Sí, Un poquito de esfuerzo para entender el por qué Jesús comienza a decirle a los fariseos: a ustedes les parece que escudriñan las escrituras, pero si en verdad lo hicieran, se darían cuenta que ellas son las que dan testimonio de mí. El segundo lugar que podemos nosotros tener en cuenta el texto de todo el libro en el que se encuentra el pasaje, que es la unidad de texto como un todo, respecto a la cual podemos estar seguros de que los primeros escritores esperaban que los primeros lectores tuviesen delante de ellos. Yo creo que un ejemplo más práctico lo podemos encontrar nosotros en Santiago. Vamos a brincar a Santiago. Sí. ¿Qué capítulo? Del capítulo número 1, en el verso número 12. Ahí Ese va. tampoco me lo sé. No sé por qué se me olvidan a mí los versículos. Bienaventurado el varón que soporta la tentación, porque cuando haya resistido la prueba recibirá la corona de vida que Dios ha prometido a los que le aman. ¿Desde dónde comenzará el contexto? En este caso, sí se los voy a decir. Comienza en el verso número 1 de Santiago y adivinen en qué pasaje termina Santiago. Okay. Termina en Santiago, capítulo número 5, verso en las cuales nos comienza a detallar Santiago las características de una vida plena. En este caso sí les ayudo, hermanos, porque nos llevaría un poco de rato comenzar a indagar frase por frase. Pero si nosotros nos vamos al capítulo número 1 y vemos en el verso número 2, dice: estimen como la mayor felicidad el tener que soportar las diversas pruebas. Y si nos trasladamos al capítulo número 5, nos dice en el verso número 12: ante todo, hermanos, no juren ni por el cielo, ni por la tierra, ni por ninguna otra cosa, que el sí sea un sí, el no un no, y así no serán condenados. Habla de una plenitud en vida. Ahora, si nos brincamos al siguiente nivel, tiene que ver directamente con el contexto de las enseñanzas de los escritores. Hechos número 1, verso Hechos 1:8, todos nos lo sabemos de memoria, pero en este caso le voy a dar oportunidad a Cari. Lo tienes en la Biblia, Cari, o te lo sabes de memoria, lo puedes decir. Hechos 1:8.
Estás en mute. ¿Verdad? Perdón, es que tengo la Biblia que compramos en la iglesia. Sí, Está bien nueva, las hojitas se pegan un chorro. ¿Hechos qué, perdón? 1:8. Ok. Hechos 1:8. Me pasa mucho. Hechos 1:8. Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Ahí comienza el relato del Espíritu Santo. El bautismo del Espíritu Santo prometido a todos los creyentes. ¿Ustedes creen que la neumatología o el estudio del Espíritu Santo arranca en ese versículo? Pues aquí dice la promesa del Espíritu Santo Sí, por eso les digo, los encabezados a veces nos engañan. en el 1:1. O sea, no en el 1:8, en el 1:1. Yo creo que no, hermano Paco. No, Porque la neumatología arranca directamente con Lucas en el capítulo número 2, donde ya comienza a hablar del nacimiento de Juan. En el capítulo 1, perdón, donde comienza a hablar del nacimiento de Juan, en el verso 57, hablando de un hombre lleno del Espíritu Santo. Desde el verso 39 nosotros podemos ver, dice Lucas 1, verso 41, cuando Elizabeth oyó el saludo de María, la criatura dio un salto en su vientre. Isabel, llena del Espíritu Santo, exclamó con voz fuerte: bendita tú entre las mujeres, y bendito el fruto de tu vientre. Un niño dentro del vientre de su madre, siendo lleno del Espíritu y tocando a su propia madre para que ésta hable por el Espíritu. La neumatología aparece en todo Lucas. Lucas se encarga de recopilar la información de la llenura, de la manifestación. Es sorprendente realmente. No nos dejemos engañar nosotros porque un tema solamente lo menciona en una parte de su estudio. El cuarto nivel existe en el contexto de la información compartida, el trasfondo que el escritor original compartía con sus lectores. Yo me voy a concentrar solamente en los evangelios sinópticos, es decir, Mateo, Marcos, Lucas y Juan. Los tres tenían una idea completa de que Jesús era el rey de los judíos, y cada uno lo manifiesta en su propia medida. Y comienza a presentar distintos panoramas, pero siempre a través de la base que otros ya escribieron. En este caso, Marcos se nomina como el primero en escribir. Posterior a ello aparece Mateo, luego aparece Lucas y al último se avienta Juan, por ahí del año. ¿Qué año escribe Juan? Porque de ahí hicieron una tarea. Aproximadamente entre el año 85 y 90. Bueno, yo encontré que entre el 60 y 100 después de Cristo. El 60 es una fecha muy buena, pero es muy temprano porque en el 90. 60 se estaba manufacturando Mateo y Lucas. Vamos que lo busqué por internet. Y 60 es una fecha demasiado temprano y nos deja un margen enorme, porque Juan ya hubiera escrito mencionando tendencias de la destrucción de Jerusalén, que Lucas sí nos da la idea en sus capítulos finales, y Juan no presenta nada de ello.
Él lo hace como si esto fuera de historia popular. Esto ya pasó. ¿Ya qué? Entonces, posicionarlo nosotros entre el año 70 sería, o 75 sería algo lógico, y extendernos hasta el año 90 sería muy aceptable. Entendiendo que en Apocalipsis sí surge. En Apocalipsis sí surge por ahí de los 90. Y que entre el lapso entre lo que escribe el Evangelio, también aparecen las cartas juaninas, en las cuales nosotros podemos ver el desarrollo de Juan, entre el del Juan del capítulo número 1 y el Juan del capítulo número 21 en relación a sus epístolas. Finalmente, nosotros podemos observar el contexto de la revelación completa de Dios en la Biblia. Puede ser el caso de Jesucristo. Jesús aparece por primera vez en el capítulo número 3, verso número 15 de Génesis, y termina en Apocalipsis. Lo podemos ver a lo largo de toda la escritura. Abraham. Y aquí están estos versiculitos para nosotros observarlos. Filipenses 4:13, todos nos lo sabemos de memoria, pero me siento muy bendecido, demasiado bendecido, por lo cual le concedo esta bondad al pastor que ha estado malito, y quiero que no batalle al decirlo de memoria. ¿Sí te lo sabes, brother David? Pastor David, ¿estará por ahí? No me desampare. No sé por qué siento que sí me está desamparando. ¿Qué cita, hermano? 4:13. Filipenses 4:13. Todo lo puedo en Cristo. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Sí. Hermano Román, ¿puede cargar un auto? Perdón, hermano, que si puedo cargar un auto. Sí. No, claro que necesito un gato. Necesita un gato. Sari, ¿puedes levantar tú una banca? De triple A, sí. Si es de triple. Y que puedes levantar tú el comedor. ¿El comedor te refieres a la mesa? Sí, a la mesa. Pues sí. Tú solo, no, sin ayuda. No voy a saber. Ah, pues no. Es que es el Sí, comedor. me imaginé que ibas a pedir ayuda. Es que depende del tamaño del comedor. Si es un comedor de dos personas, pues lo cargo. ¿Y si eso es el comedor de tu casa? Ah, pues no. Pues ese es el problema, que entonces no todo lo podemos en Cristo que nos fortalece. Pero nosotros lo usamos como varita mágica. Te pregunto, Itzel, ¿tú puedes aguantar toda tu vida, mantenerte sin ingerir alimentos, solamente tomando agua? No. Pero todo lo puedes en Cristo que te fortalece. Entonces tampoco podemos mantenernos solamente con agua. Pastora Irma, le pregunto, ¿usted se podrá comer unos 22 tamalitos? Bueno, por mi cuenta no, hermano, pero si yo creo que el Señor me dé la suficiente capacidad, me como hasta más, pero con Cristo. Sin Cristo no puedo. Realmente sería contraproducente para nuestros cuerpos y estaríamos batallando en nuestra digestión. Exacto, el Señor me tiene que arreglar mi estómago para podérmelos comer, pero si no creo en eso, pues para nada, no como nada, ni uno solo. Pero por eso dice la palabra, las... tienes que creer para que puedas hacerlo. Si no crees, no se hace ni un tamal. Sí, sí, sí.
Yo estoy completamente de acuerdo. Filipenses 4:3 entonces no significa que es una varita mágica. No, porque nosotros solos no podemos nada, hermano. Pero Sí. con Cristo, por eso lo dice ahí, todo lo puedo, ¿en quién? En Cristo. Sin Cristo no lo voy a poder hacer nada. Sí. Si nosotros consultamos el contexto, nos vamos a dar cuenta entonces de lo que está hablando el apóstol Pablo. Vamos a tener que leer otra vez la Biblia. ¿Ya lo tienen abierto ahí en Filipenses 4? Sí, Vamos a leer del verso número 10 al verso número 14. ya. Sari, dale lectura, Sari. Sí, en gran manera me gocé en el Señor de que ya al fin habéis revivido vuestro cuidado de mí, de lo cual también estabais solícitos, pero os faltaba la oportunidad. No lo digo porque tenga escasez, pues he aprendido a contentarme, cualquiera que sea mi situación. Sé vivir humildemente y sé tener abundancia. En todo y por todo estoy enseñado, así para estar saciado como para tener hambre, así para tener abundancia como para padecer necesidad. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Sin embargo, bien hicisteis en participar conmigo en mi tribulación. Entonces, ¿de qué está hablando, hermano Román? ¿A qué se refiere Filipenses 4:13? Estaba el apóstol Pablo hablando acerca de que no importara cuál fuera la situación, él estaba enfrentado para enfrentar, ¿verdad? Cualquier situación que viniera a su vida, porque su confianza estaba depositada en su Dios. Exactamente. ¿Se dan cuenta que entonces no es una varita mágica, sino que tiene que ver con la capacidad de soportar aflicciones? Entonces, ¿podemos soportar nosotros quedarnos sin trabajo? Ahí no está diciendo que se quedó sin comer el apóstol Pablo. Está diciendo que comió menos. Sé vivir en abundancia, pero también sé vivir en escasez. Quiere decir que comía un poco menos. Ingería menos de lo que ya tenía en sus bolsillos. Eso quiere decir que si antes te comías 12 tamalitos cuando había recursos, ahora que no hay recursos, ¿cuántos tamalitos nos comeríamos, Quique? Pues dos de Pues sí, 2. lo que hay. Nada más para traer algo en la tripa. Sí. Eso es lo que dice el apóstol Pablo. Estoy comiendo menos. Algo que se llama tener hambre, pero tampoco me quedo sin comer. Estoy enfermo, pero no me estoy muriendo porque tengo acceso al medicamento. Ahora, si consultamos 1 Corintios 13, me gustaría que nos trasladáramos para allá para seguir con los ejemplos. ¿Ya lo tienen? Amén. Amén. Okay. Cari, tú lo tienes, entonces tú le das lectura. Desde el 1. Sí, por favor. Si yo hablase lenguas humanas y angelicales y no tengo amor, vengo a ser como metal que resuena o címbalo que retiñe. Si tuviese profecía y entendiese todos los misterios y toda ciencia, y si tuviese toda la fe, de tal manera que trasladase los montes y no tengo amor, nada soy. Y si repartiese todos mis bienes para dar de comer a los pobres, y si entregase mi cuerpo para ser quemado y no tengo amor, de nada me sirve. Ahí detente tantito. ¿De qué está hablando? Pues sí, del amor, pero de las pertenencias o lo que tiene y aunque lo tuviera o lo diera, pero si no lo da con ese sentimiento, ese sentir, pues no está experimentando nada.
Entonces no está hablando del amor, está hablando del individuo. Pues sí. Porque es el individuo. Si yo como individuo tengo hablar a todas las lenguas del hombre, pero no tengo amor, nada soy. Si yo como individuo tuviera los dones y la profecía, pero no tuviera amor, pues de nada me sirve. Aunque yo diera todo, yo como individuo, pero si no tengo el amor, de nada me sirve. Y luego comienza un listado muy bonito. Vamos a darle lectura, Cari, hasta el verso 7. El amor es sufrido, es benigno, el amor no tiene envidia, el amor no es fantasioso, no se envanece, no hace nada indebido, no busca lo suyo, no se irrita, no guarda rencor, no se goza de la injusticia, mas se goza de la verdad. Todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. Está bien bonito, ¿verdad, Cari? Pero no es cierto. Pero está bonito. Sí En está. una ocasión estaba en el instituto y estaba ahí un consiervo que se llama David Dávila. Y lo cuento porque él solito se ventiló en una ocasión que yo lo publiqué, esta anécdota. Y él estaba haciendo unas rosas de papel, muy detallista el cuate, para entregárselas a una novia que tenía en ese tiempo. Y él había puesto ese versículo pegado en la cajita de zapatos donde llevaba las rosas de papel, romántico el cuate, y en eso lo ve uno de mis profesores y dice, pero eso no está hablando del amor de pareja. Y tuve el brother que cambiar toda la caja de cartón para poder cambiar el papelito que ella había pegado. Y es que es correcto, no está hablando del amor en sí, sino que está hablando del individuo. Porque ese es el contexto, es lo que nos está dejando el contexto. Ahora, Cari, ¿puedes cambiar la palabra amor por tu nombre? Y volverle a dar lectura desde el verso número 4. El amor es, no, Cari es sufrida, es benigna, Cari no tiene envidia, Cari no es fantasiosa, Cari no se envanece, no hace nada indebido, no busca lo suyo, no se irrita, no guarda rencor, no se goza de la injusticia, mas se goza de la verdad. Todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. Ahí está, Cari. ¿Ya entendiste el concepto del amor en el individuo? Ajá. Que lo seamos o que no lo seamos, esa es otra cosa. Ajá. Pero ese es el concepto del amor. No está hablando de la esencia del amor, está hablando entonces del carácter del individuo cristiano. Y es correcto el título que ponen, el himno del amor cristiano. Y que pon tu nombre tú también en el verso número 4 y dale lectura hasta el verso número 7. A ver si embonas tú ahí. No sé. Quique es paciente, no. Ya desde ahí, ya no. Es bondadoso. El Quique no es envidioso, ni jactancioso, ni orgulloso. No se comporta con rudeza. No es egoísta. No se enoja fácilmente. No guarda rencor. Quique no se deleita en la maldad, sino que se regocija con la verdad. Todo lo disculpa, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. ¿Sí te quedó, Quique? ¿No te quedó? ¿No? Pastor Román, ¿le quedó claro el concepto de Corintios 13? Sí, hermano. Y es tan duro porque nosotros lo usamos para nuestras pláticas matrimoniales. No sé cuántas conferencias me ha tocado dar ese 1 de Corintios 13, el 14 de febrero, en la cena para matrimonios. Lamentable es que no sea así. Y es un contexto inmediato. Y usamos del verso 4 al 7, omitiendo el verso 1, 2 y 3, que nos está hablando del carácter individual. Y si leemos el verso número 8,
el amor nunca terminará en el creyente. Tendríamos que añadir ahí, las profecías pueden ser quitadas. El don de lenguas puede terminar. A ver, permítanme un segundo. Se salió, ¿verdad? Recibí una ya. llamada, estaba esperando la visita de alguien que viene del otro lado y me pidió que lo hospedara y me acaba de cambiar los planes. Bueno, eso es 1 Corintios 13. Ahora vámonos hasta Apocalipsis, nuevamente a seguir con el contexto. 22:18. Esa es una de mis citas favoritas de toda la Biblia, que jamás he predicado. El que lo tenga le puede dar lectura. Yo testifico a todo aquel que oye las palabras de la profecía de este libro. Si alguno añadiere a estas cosas, Dios traerá sobre él las plagas que están escritas en este libro. Es todo lo que dice. Vamos a darle lectura hasta el verso número 21, hermano. Y si alguno quitare las palabras del libro de esta profecía, Dios quitará su parte del libro de la vida y de la santa ciudad, de las cosas que están escritas en este libro. El que da testimonio de estas cosas dice, ciertamente vengo en breve. Amén. Qué Sí sorprendente. viene el Señor Jesús. La gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con todos nosotros. Amén. Qué sorprendente es esta porción de la escritura. Pastora Irma, ¿de Amén. cuáles plagas está hablando? ¿Mande? ¿De cuáles plagas está hablando? ¿De cuáles plagas? Pues algunas parecidas a las que se llevaron a cabo allá en Egipto, hermano. Es correcto. O peores todavía, ¿no? Porque ya aquí ya no va a haber una promesa que salve a ninguna persona, sino que ahora sí la ira de Dios se va a extender en su máxima expresión a toda la gente que no lo quiso aceptar. Así es. La ira de Dios se extiende sobre todas las personas que no lo hacemos. O sea, Quique, Leo. gózate ahí. Si tú le quitas un versículo a la Biblia, todas las plagas son tuyas.
Si yo le quito un versículo de la Biblia, Sí, todas las plagas son mías. sí, Es una ganga. sí, todas por un solo verso. Pero se refiere a omitir verdad, Sí, a omitir la verdad. porque pues estamos hablando de que es traducción de traducción de traducción de traducción de traducción de traducción de traducción. Por eso la necesidad de que nos pongamos a estudiar, porque si nosotros nos ponemos a predicar a la ligera, nuestro nombre corre riesgo de sufrir todas las plagas. Por eso, pero si en teoría ya quitaron versículos, pues en teoría, si predicamos de algo que ya quitaron, también ya se nos vinieron las plagas a nosotros. No, Ah, bueno. ¿no? Porque nosotros estudiamos para aproximarnos. De lo que sabemos, no de lo que no tenemos. Exactamente. Ah, ok. Pero si de lo que tenemos quitamos. Ya. Pero ¿sabes qué, Quique? No solamente las plagas son tuyas, también hay algo peor. ¿Y sabes qué, Sitzel? Que si tú le pones de más a la Biblia, tu nombre es borrado del libro de la vida. Es decir, no entras al cielo. Hay muchos pastores que me ha tocado escuchar, Itzel, que en el púlpito dicen, y como dice la Biblia, ayúdate que yo te ayudaré. Imagínate que tu nombre sea borrado de la Biblia nada más por ponerle tú a la Biblia algo que no dice. O peor aún, que digas que Dios te dijo que dieras una palabra cuando no estaba en la voluntad de Dios que tú la dieras. ¿Te ha tocado, Itzel, no sentir la presencia de Dios en hombres que usan el nombre de Dios y decir, así dice Jehová? Pues como a mí en lo personal me ha tocado, ¿no? No lo has visto. ¿Qué dicha tienes? O sea, sí he sentido como que la persona que a lo mejor lleva la palabra en ese momento como que no tiene la unción. Y está hablando por hablar. En una ocasión recibí a un predicador, de las pocas veces que recibí Pero no sé si te predicadores. refieres a eso, o sea, sí es lo mismo. Sí, es lo mismo. Y este hombre me pidió el púlpito y venía recomendado por presbíteros de muy alto nivel. Y me escribieron para que lo recibiera en mi iglesia con una palabra fresca. Y este hermano, que no voy a decir su nombre ni su apellido, porque amo mucho al pueblo de Dios, dijo que Dios le había dicho que era necesario que pactaran y podían comenzar pactando desde 500 pesos para que la gloria de Dios cayera sobre sus vidas. Poniéndole palabras al Señor que el Señor en ningún momento profirió. Dijo, no estaba ni siquiera en su idea hacerlo. No solamente está el contexto, también aparecen los pasajes paralelos. Esta expresión se usa también para aquellas partes de la Biblia que tratan las mismas leyes, las mismas doctrinas, la misma profecía, usando un lenguaje similar. En el estudio de cualquier parte de la Biblia cuyo tema es tratado en otras partes de ella, será necesario examinar todos estos pasajes para tener en mente la enseñanza completa. Aquí ya estamos empezando con la retórica. Cualquier interpretación que no hace esto será inadecuada. En algunos casos, llegarás a cometer un error serio por no leer los pasajes paralelos. Es decir, no vas a poder profundizar y probablemente des una mala interpretación a causa de que no te estás tomando el tiempo
para estudiar la Biblia como es debida. Y vamos a comenzar a ver algunos ejemplos. Podemos observar por medio de ellos que la palabra primogénito se usa en un mismo hilo. No sé si tres personas me pudieran ayudar a leer cada uno un verso. El de Colosenses 1:15, el de Hebreos 1:2 y el de Apocalipsis 1:8. Colosenses 1:15. Yo Apocalipsis. Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación. Gracias, Ari. Se usa en sentido especial de la causa de la creación y no la primera cosa creada entre todas. Es decir, Cristo no tiene el énfasis de ser el primer creado. No tiene esa idea. Tiene la idea de que es su esencia la que da pie a todo. Como si fuera la primera existencia, más que la primera creación. Hebreos 1:2, ¿quién lo tiene? En estos posteros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo. Nuevamente aparece la palabra primogénito. Dice que Dios por el Hijo hizo el universo. Nuevamente, el primer modelo de creación. Quique. Apocalipsis 1:8. Yo soy el alfa y el omega, dice el Señor Dios, el que es y que era y que ha de venir, el Todopoderoso. Es sorprendente que ahí no es otro escritor el que habla de Jesús, sino que es Jesús mismo el que está hablando a Juan. Yo soy el alfa y la omega. Y estas letras dice que las tiene tatuadas en sus chamorros, el principio y el fin. Es decir, él comenzó y él también lo termina. El que es, el que era, el que ha de venir. Nota crítica. La versión popular, es decir, Dios habla hoy, da sentido a la palabra primogénito en Colosenses 1:15, el primero anterior a todo lo creado. No la primera creación, el primero que estaba antes de la creación. Aquí lo volvemos a ver como si fuera un pasaje, como si fuera el contexto. Mateos, Marcos, Lucas y Juan usan esta misma expresión. Este es Jesús, el rey de los judíos. Marcos, el rey de los judíos. Lucas, este es el rey de los judíos. Juan, Jesús Nazareno, el rey de los judíos. Les pregunto, ¿en qué versos aparece esto? ¿O en qué momento aparecen estas cuatro leyendas? Crucifixión. Exactamente, Quique. Y nosotros podemos hacer una sumatoria para poner el mismo título en los cuatro. Este es Jesús Nazareno, el rey de los judíos. Esta parte de los pasajes paralelos constituye una parte fundamental en la crítica textual, porque es donde nosotros nos podemos acercar. Esta tablita es el resultado del trabajo que hicimos en Mateo 1:18 al 25. Sari lo trabaja de otra manera, Jaciel lo trabaja de otra manera, y cada uno de los muchachos de Tetelestai lo trabajan a su manera. Yo en lo personal lo trabajo de esta manera. Pongo los versículos en la primera línea y comienzo una serie de estudios. En el primer nivel, en la primera columna, pongo dentro del resto del libro. Luego, en el material que es contemporáneo,
Luego, en la tercera columna, añado el resto del Nuevo Testamento. Y por último, en toda la Biblia. Si se dan cuenta, son demasiadas citas. Yo no me ando por las ramas. Yo me pongo a investigar pasaje por pasaje y que tenga el mismo hilo del pasaje paralelo. De Mateo 1, capítulo 1, verso 18, encuentro que dentro del mismo evangelio, en el capítulo 2, 11, y en el 12 y en el verso 46, me maneja el mismo término. En los evangelios puedo observarlo en Lucas, capítulo 1, 27 y 1, 35, y en el capítulo 2, verso 5. En el resto del Nuevo Testamento, en Gálatas 4, 4 y 5, en Hebreos 7, 26, en Hebreos 10, 5, y en el Antiguo Testamento, al ser el resto de la Biblia, Deuteronomio 22, 23, Génesis 3, 5, en Job podemos observarlo en el 14, 4 y en el 15, 14. Como no soy tan malvado y no quiero que me eche la culpa a mí, vamos aquí a comenzar con la tarea. La primera parte tiene que ver con determinar los pasajes paralelos de dos porciones. Y como son dos comodines, hermanas de los dos comodines, por favor, denos una cita específica que ustedes van a tener que trabajar para la próxima semana. Hermana Sari y hermana Itzel. ¿Te refieres a un versículo o a un capítulo? Un capítulo y de perdido 2 versículos para que no sea tanto. O sea, un Pues- capítulo cualquiera y otros versículos aparte, ¿cómo? Primero denme un libro. Sari, dame un libro. De preferencia del Nuevo Testamento para que no sea tanto. Juan Juan. Capítulo 4. 4. ¿Algún versículo en específico? 13 y 14. 13 y 14. Es todo lo que tienes que hacer tú, Itzel. Dame un libro. Que no sea Juan. Santiago. Santiago. Ah, no, dijiste el libro. Está Ah, bien, ¿sí se puede, Santiago. Santiago? Sí. Ok. Capítulo 1, versículo 6. ¿Los versículos cuáles? 6. 6 y qué. ¿O 6 a cuál? Espera. Al 7. 6 al 7. Tenemos 4 versículos, hermanos, que pueden trabajar. En el caso del libro, por ejemplo, en el de Sari, ustedes van a consultar el resto del Evangelio según San Juan. Y en los Evangelios, pues van a consultar el resto de los Evangelios a ver si tiene citas paralelas. En el resto del Nuevo Testamento tendríamos que comenzar a consultar las epístolas paulinas, Hechos y Apocalipsis. Y en el Antiguo Testamento, a lo largo de toda la Biblia. Hay un micrófono abierto y se hace mucho ruido. Itzel. Ahí está. Hermano En el Paco, caso- disculpe. Mande. La tarea, vamos a hacer este cuadro así como lo hizo usted, igual con las citas que nos están dando, ¿verdad? Exactamente. Correcto. Gracias. Pero lo pueden hacer de otra manera, a como Dios les dé entendimiento. En el caso de Santiago es más bonito y es más práctico, porque Santiago son menos capítulos. Santiago 1, versos 6 y verso 7. Ahorita como quiera lo ponemos en WhatsApp. En el resto de libros solamente son los 5 capítulos. En el caso de los libros contemporáneos solamente hay uno, que es Hebreos. En el resto del Nuevo Testamento, ahí se complica porque son muchos. Porque estamos hablando de que nos restan todavía 25 libros. Y todo el Antiguo Testamento. Y Santiago sí trae referencias al Antiguo Testamento. Igual,
Pueden consultar concordancias. Hay algunas Biblias que tienen los pasajes paralelos ya citados por los lados, o les ponen letritas y los ponen a pie de página. Apóyense. Si alguien tiene dudas o requiere alguna asesoría, con mucho gusto les puedo apoyar, ¿ok? Sí, gracias. Y avanzamos sobre las figuras literarias. Aquí ya se pone más rico, más sabroso. El símil, mi figura literaria favorita. Dios sabe que amo los símiles. El símil es la figura literaria que describe algún objeto, acción o relación como cosa semejante a otra cosa no similar. El símil usa las palabras como, así, semejante, declarando expresamente la semejanza entre las cosas. Esta figura es la más sencilla de todas las cosas y la más fácil de identificar. Veamos, por ejemplo, Proverbios 26:1. Como no conviene la nieve en el verano, ni la lluvia en la siega, así no conviene el necio la honra. ¿Alguien me puede interpretar a qué se refiere? ¿Sí entienden la retórica de esta expresión? Que no se favorece. Sí, pero tiene que ver con la expresión de la siembra. En verano se comenzaban a sembrar los cultivos, Quique. Entonces, si tú pones una semilla y cae la nieve, la quema. Y no te da. Hermano Paco, ¿Mande? igual cuando ya la cosecha está lista y también cae el agua, se cae la cosecha, ¿verdad? De muchos granos. Así como la nieve no es provechosa para la semilla, ni el agua es provechosa para cuando ya está a punto de levantarse la cosecha, tampoco conviene al necio la honra. Ustedes conocen personas que son tan necias que si les das un poquito de alabanza, se frustran. Sí. Ahí en el templo Elim vivimos una experiencia y no voy a decir el nombre, pero el que tenga oídos para oír, oiga, dice la escritura. Y yo así soy. Gracias al Señor, no sé por qué me ha hecho así. Pero hubo una persona a la que no se le entregó el año pasado, en mayo, el certificado de maestro, en el cual se honró a todos los maestros del templo. Y esta hermana se sintió tan ofuscada. Yo no voy a decir nombre, pero es precisamente de lo que está hablando. Así no le conviene la honra a aquellos que son tercos. Eres maestro bajo tu propia jurisprudencia, a tu propio entendimiento. Uno de los libros que es el más rico en símiles es Mateo. Mateo tiene tantos símiles y nos los podemos encontrar por todos lados, nos brincan bien fácil. Si nos tomamos el tiempo de leer, pues vamos a comenzar a detectar una detrás de otra. Pero como en Mateo viene la tarea, no les voy a decir dónde están. Vámonos a Génesis 13:10. A ver, Sari, dale lectura a Génesis 13:10. Vamos a interpretar símiles y a detectar dónde está el símil. Ok, Génesis 13:10. Y alzó Lot sus ojos y vio toda la llanura del Jordán, que toda ella era de riego, como el huerto de Jehová, como la tierra de Egipto, en la dirección de Zoar, antes que destruyese Jehová a Sodoma y a Gomorra. Ok, qué bonita expresión.
¿A qué se refiere? ¿Y cuál es el símil? Vámonos a la clave. Si tú te fijas aquí en la segunda línea, en la parte B dice, el símil usa para las palabras como, así, semejante, etcétera. ¿Dónde aparece el símil ahí? Como el Dale jardín del lectura tú al Señor. símil. El huerto de Jehová y la tierra de Egipto. Ahí está. Ahora vamos a comenzar a interpretar el símil. ¿A qué se refiere? A la abundancia, a la variedad, a la prosperidad que nosotros podemos notar ahí. ¿Verdad que no es difícil? No, no es difícil. Hermano Román, a ver si no me puede apoyar con el verso 16. Sí. Dice, es que, perdón, la letra está chiquita aquí, no leo muy bien, pero ahí va. Y até tu descendencia como el polvo de la tierra, que si alguno puede contar el polvo de la tierra, también tu descendencia será contada. Dígame dónde está el símil. En tu descendencia como el polvo y el polvo de Ahí la está tierra. el símil. ¿A qué se refiere, hermano Román? A la promesa que Dios le estaba dando a Abraham de la descendencia Incontable. incontable, sí, como la arena del mar. A ver, Cari, apóyame con el 15:5. ¿Se me fue, Cari? Perdón. Ay, No, es que se desactivó el de este y se me olvida que está desactivado. 15:5, ¿verdad? Génesis sí. 15:5. Y lo llevó fuera y le dijo, mira ahora los cielos y cuenta las estrellas, si las puedes contar. Y le dijo, así será tu descendencia. ¿Identificas el símil, Cari? Si las puedes contar. Y lo llevó fuera y le dijo, pues es que aquí no dice ni cómo, mira. Pero dice así. Cuéntame. ¿Mm? En la última línea dice, así será. Así será. Así será tu descendencia como las estrellas. Hermana Irma, Sí. apóyeme con Jueces 7:12. Ok. Y que me apoyes con Proverbios 26:18. Itzel, Proverbios 26:19. Jueces 7:12. ¿Sí? Y los madianitas, los amalecitas y los hijos del oriente estaban tendidos en el valle como langostas en multitud, y sus camellos eran innumerables como la arena que está en la ribera del mar en multitud. Ahí tiene dos símiles. ¿Me puede Sí. decir cuáles son los dos símiles, hermana? O sea, que los madianitas y los amalecitas eran como las langostas, Ese es uno. y los camellos eran innumerables como la ribera del mar, Como la ribera o del como la mar. Son arena que dos. está en el mar. Ahí como la están los arena. dos símiles. Los Habla camellos también como de la la arena, cultura. sí. Quique, a ver, ¿me apoyas con Proverbios? Sí, Proverbios 26, 18, 19. Sí. Como el ojo que dispara mortíferas flechas encendidas, es quien engaña a su amigo y explica, tan solo estaba bromeando. Qué malvado. Pues, loco, loco y ¿No?
y amigo de... Te dije Mateo, ¿verdad? Como un loco que tira flechas y lanza mortales. Ahí está. Y ya leíste el de Itzel también, pero está bien. Así es el que engaña, como un loco. ¿Tú conoces algún loco así? No, Qué buenos amigos tienes. sí. Se me hace que necesito aprender de ti. Itzel, ayúdame con Isaías, por favor. 1:8. Isaías 1:8. Y, y queda la hija de Sión como enramada en viña y como cabaña en melonar, como ciudad asolada. ¿Dónde están los símiles? La hija de Sión como enramada en viña y la otra Cada una. sería cabaña en melonar 2. y ciudad asolada. Ahí está el tercero. Mira, no, hombre, si son unas fieras ustedes para los símiles. Se me hace que voy a tener que poner más símiles todavía en la tarea. En el Cantar de los Cantares 2:3-5 encontramos este símil prolongado. Como el manzano entre los árboles silvestres, así es mi amado entre los jóvenes. Bajo las sombras del deseo me senté. Y su fruto fue dulce a mi paladar. Sustentadme con pasas, conformadme con manzanas. Pastor David, ilústrenos, por favor. ¿No está Es David? símil, ¿verdad? Sí, es un símil, pero dime, ¿cuál es el símil? Pues, como el manzano entre los árboles silvestres. Ahí está. Ahora, interprétanoslo, por favor, porque está medio tétrico esto. Pues, ay, es que no estoy seguro de la interpretación. Está El manzano, demasiado el ¿cómo manzano es diré? robusto, tiene Los árboles volumen silvestres no tienen fruto. y los árboles silvestres no tienen fruto y generalmente sus ramas están regadas, no dan buena sombra y el manzano está completamente tupido. Entonces, si te sientas abajo de él, sí obtienes tú un descanso. Y dice, así es mi amado entre los jóvenes. Le está diciendo en otras palabras que cómo estaba su amado, cómo estaba Salomón. Pues protegido, ¿no? Habla de una figura física. Frondoso. Estaba frondoso. Con En mucho palabras fruto. de buen mexicano. ¿Cómo estaba? Estaba rechonchito. Entre los jóvenes flacos, Salomón estaba gordito. No tanto, hermano, si no las mujeres no lo hubieran querido. Pues yo digo que sí lo quería, pero por el billete. Por Ándale, billete. por el billete, varo, pero no por la gordura. el varo. Tenían de dónde agarrar carnita. Ah, eso sí. Y luego dice aquí, y su fruto fue dulce a mi paladar. Está hablando de algo que recibió en su boca la mujer. Está hablando de los besos. Algo que lo satisfacía, hermano. Sí, está hablando de los besos que le daba Salomón a esta mujer sunamita. Ajá. O sea que Salomón era buen besador. Sí. Tengamos cuidado cuando usemos cantares para referirnos a Cristo. Así es. Pero Salomón tenía muchas mujeres. Sí, pero esta era la mujer entre las mujeres. De las mujeres, esta era la más bonita.
Pues, Perdón, No se me ocurrió interpretar los árboles literal, por lo mismo que mi pensamiento me llevó a algo más íntimo leyendo todo el versículo completo. Sí, sí. Sí es algo literal en sí. Como el manzano entre los árboles silvestres. Así es mi amado entre los jóvenes. Y luego dice, bajo la sombra del deseo me senté. Ya estaba sintiendo ella una atracción superior. Ya no se Claro. podía aguantar las ganas de acercarse. En una ocasión estaba trabajando en Parás y estaba el sol abrumador, agotador completamente. Y veía el huizacho desde lejos y yo deseaba que llegara el momento de descansar debajo de ese huizacho. Pero si hubiera tenido abajo un manzano, pues eso hubiera sido aún mejor. Igual podemos hablar más adelante de cantares. Les voy a poner más símiles con cantares ahí que se pongan románticos. Después del símil aparece otra figura retórica que no es de mis favoritas. Es la metáfora. Ya cambiamos, ya dejamos atrás los símiles. Indica la semejanza entre dos cosas muy diferentes, declarando que una de ellas es otra. Encontramos las palabras de Jesús, por ejemplo, vosotros sois la luz del mundo. La expresión de Mateo 5:14 se refiere directamente al sol. Es una cosa por la otra. Pero realmente brindaremos esa calidez, esa luz, esa esencia. Daremos crecimiento. Daremos sanidad. Después de esta de la luz aparece otra figura retórica y habla de la sal, igual en la metáfora. Soy la luz del mundo, la sal de la tierra. ¿Qué propiedades tiene la sal? Sabor, Da sabor. Otra, conserva los alimentos. conserva los alimentos. Ari, síguele. También se usaba para pagar salarios. Pagar salarios, ¿qué más? Mm, Son de dos colores. ¿Qué Hay más? más colores, sí. No me ¿Qué más? acuerdo. ¿Qué más, David? Para curar, Sari? ¿no? Para algo de sanidad, algo así. Para la sanidad, exactamente. Cauterizar, desinfectar. ¿Para qué más? Tiene uso industrial. Sí, tiene un uso industrial. También se usaba no tanto para dar sabor, sino para cocinar, Para purificar el agua. para purificar un agua. ¿Qué más? ¿Es todo lo que pueden obtener de eso? Conservar la temperatura, ¿no? Algo así también. Conservar temperatura. También para adelgazar, para limpiar el cuerpo. Las grandes propiedades que tiene la sal, y nosotros a veces solamente nos quedamos en el sabor y en la luz, en el calor. Desaprovechamos toda la riqueza de la metáfora. En Isaías 3:15 leemos: ¿qué pensáis vosotros que majáis mi pueblo y moléis las caras de los pobres? Aquí el Señor reprocha a los gobernantes de su pueblo por su opresión, pero esta expresión es representada como el acto de majar y moler al pueblo. ¿Cómo es que los gobernantes no majaban y molían al pueblo literalmente? Isaías usa estas palabras metafóricamente y la figura es una metáfora. Disculpen que le ponga mucha crema a los tacos, pero no significa que estuvieran ahí los gobernantes golpeándolos o azotándolos. no.
¿A qué se refería? A darles más cargas de las que podían soportar. Más cargas de las que podían soportar. La hermana Irma tiene la idea. Alguien dígame de qué está hablando. ¿Les daban una carga de qué? ¿Cuál era la forma de la carga? Trabajo, hermano. Trabajo. ¿Qué más? Impuestos elevados. Impuestos, ahí está. Tenían que trabajar de gorra y no solamente trabajar de gorra, tenían que pagar impuestos excesivos, como lo que ahora nos están poniendo a nosotros. Algo parecido. Isaías 9:14 dice, y Jehová cortará de Israel cabeza y cola, representándolo como una bestia. Y en el verso 15 explica, el anciano y venerable de rostro es la cabeza, el profeta que enseña mentira es la cola. ¿A quién se refiere con el anciano? Al Pues a pastor. los que predican mal, hermano. Al pastor. Es una idea. Les pregunto, ¿en el pueblo de Israel había pastores o qué era lo que había? Profetas y jueces. En este caso Sacerdotes. estamos hablando en el reinado. Había profetas, eso se menciona. La virtud semejante a la de pastor, hermano Román. Usted la tiene. ¿Era el sumo qué? Sacerdote. Ahí está. El Máximo anciano. sacerdote. Él los va a quitar. A estos que no rinden una buena conducta religiosa y a estos otros que simple y sencillamente no profetizan lo que tienen que profetizar. Otros ejemplos de la metáfora. Se las voy a proporcionar como quiera para que los miren. Voy a avanzar a la siguiente, o quieren que nos detengamos. Danos las citas, hermano. ¿Mande? Danos las citas siguientes de esto para que pases adelante. Ok. Estas se las voy a proporcionar con la tarea. Ustedes me envían la tarea y yo les paso estas diapositivas con los ejemplos. Okay. Hay algunos que no me mandaron sus tareas. Los mismos se quedaron sin diapositivas. Hermana Irma, le mandé las diapositivas a su WhatsApp. En un No las he formato visto, de hermano. archivo. Luego las veo. Sí. Luego aparece la metonimia. Es el uso de una palabra en lugar de otra, sugerida por la primera. Cuando el escritor pone el efecto de una acción en lugar de la causa, o usa el símbolo o la señal en lugar de la realidad, usa la metonimia. Joel 2:31, el profeta dice, el sol se convertirá en tinieblas, la luna en sangre, antes de que venga el día grande y espantoso de Jehová. El sol nos hace pensar en la luz y la falta de sol en las tinieblas. Y la luna también será oscurecida para verse roja como la sangre. Pero en todo esto Joel habla del juicio de Dios, que es la causa, y el efecto de la oscuridad de la cual habla Joel. ¿Alguno de ustedes salió durante las lunas sangrientas el año pasado? No, hermano. La luna nos proporciona la luz solar, pero en las lunas sangrientas la visibilidad era inferior. Esa es la realidad. Está hablando de un sol que está a punto de morir. Este juicio de Dios, que involucra un cielo nuevo y una tierra nueva, habla también de un sol nuevo, de un sol con mayor esperanza de vida. Pero aquí nos está diciendo de un sol que murió completamente. Y debido a que no hay ese sol, la luna se tiñe.
Primera de Juan 1:7, dice el apóstol, si andamos en luz como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros. La palabra de luz de entendimiento y también rectitud, al decir luz, en lugar de la realidad espiritual, usa una metonimia. Si nosotros lo pudiéramos nosotros comenzar a pensar, entenderíamos que no solamente habla del entendimiento y de la rectitud, sino que también de qué más habla. Sari, ¿de qué más habla? ¿En la comunión? Comunión. ¿Qué más habla, Itzel? Ya se fue. Ya se fue. Quique, El mismo camino. mismo camino. ¿Qué más hay? Unidad. Unidad. ¿Qué más hay, David? Conocimiento. Conocimiento. Pastora. Convivencia. Santidad, convivencia. ¿Quién dijo santidad? Rectitud. Mi esposa. Hermana Betsabé, santidad. Muy bien. No sabía que estaba, hermana. Por eso no le había preguntado. No se preocupe, llegué tarde porque andaba visitando. Ok, hermana. Gracias. Habla precisamente de la santidad. Todos los conceptos que ustedes pueden alcanzar a obtener de la metonimia son significados válidos, porque esta es retórica. En una ocasión estábamos en el templo y hablábamos de la alabanza que brindamos a Dios. Y dijo una hermanita que así como las palmas alababan a Dios, así nosotros también alabamos a Dios. Porque así lo dice la Biblia. Es una metonimia, que las palmas exaltaban la grandeza. Les pregunto, ¿las palmas estaban alabando a Dios? Sí, Esta es una figura retórica. con sus Solamente- hojas, hermano. Cuando el aire las mueve, es una alabanza al Dios del cielo. Cosa sorprendente es que para alabar a Dios necesitas la esencia del alma. Entonces, Pero ellos son objeto, seres vivos, hermano. mande. Son seres vivos, aunque no tengan alma. Mientras estén verdes, tienen vida. Y eso es suficiente para alabar al Creador. Si hablamos entonces en ese concepto en cuanto al término teológico, sería permitirles a los árboles y a los animales entrar al cielo. Claro, no. Se les permite alabarlo porque están con vida. Pero recuérdate que ya cuando termine todo esto, ellos van a terminar. Ya no van a estar vivos. Van a ser destruidos. Entonces no van a poder entrar al cielo. Eso sería muy lamentable Pues realmente. sí, pero así va a ser, hermano, desgraciadamente. Pero no Lamentable- también para alabar se necesita conciencia. Conciencia. De ahí que nosotros no podamos seguir romantizando que los árboles alaban a Dios o que los animales alaban a Dios, al referirnos, por ejemplo, al salmo como el ciervo brama por las corrientes de las aguas. Aunque ese no es una metonimia, ese es un símil. ¿Y El los símil, pájaros, hermano? ¿Dónde los dejas? es exactamente lo mismo, hermana. No tienen una conciencia natural, porque el No, pero están pájaro... con vida, hermano. eh, nada más. O sea, mientras no estén vivos, ¿Manda? no hace nada, ni siquiera un ruido. Pero o sea, al darles vida a Dios, su labor es alabarlo, aunque no tengan conciencia. O sea, es la labor que Dios les puso. Sí, eso sería muchas veces difícil de explicar porque el pájaro canta cuando tiene hambre y canta cuando tiene frío, canta cuando tiene calor, canta cuando se siente mal para llamar la atención, canta cuando se está muriendo y también comienza a cantar cuando están naciendo. Yo tuve una experiencia, hermano. Hoy cantaron un pajarillo muy temprano
y dentro de mí oía, gloria a Dios, gloria a Dios. Mientras él cantaba, yo oía, gloria a Dios. Yo estoy completamente de acuerdo. He tenido experiencias sobrenaturales en las cuales Dios ministra mi vida y en las cuales Dios también me dice, así como estos animalitos están todo el tiempo haciendo esta cosa, tú también tienes que estar buscando mi presencia. Claro. Nos redirecciona nuestra concepción, la relación que nosotros tenemos con Dios. Así es. Es lo que nos hace percibir estas escenas. Sí. Y si lo obedecemos, es muy beneficioso, hermano, de verdad. Completamente de acuerdo. Si nosotros hacemos caso a lo que Dios está hablando a nuestras vidas, a nuestros corazones, todo comienza a cambiar. Así es. Ahí está la metonimia. Estos son menos ejemplos que los anteriores. Está Génesis 6:12. Vamos a darle lectura a Génesis 6:12. Hermana Betsabé, vamos a dejar descansar a los demás hermanos. ¿Me ayuda con Génesis 6:12? Sí, claro. Dice la palabra del Señor, y miró Dios la tierra, y he aquí que estaba corrompida, porque toda carne había corrompido su camino sobre la tierra. Toda carne había corrompido su camino sobre la tierra. Si nosotros decimos esto, le pregunto a usted, hermana Betsabé, ¿dónde quedarán los hijos de Set? Son los hijos de Dios ellos, los hijos de Set. Sí. Y eran los que buscaban a Dios y los que alababan a Dios y los que tenían los altares principales a Dios. Pues Pero fue para continuar, perdón, fue para continuar como Abel fue muerto. Sí. Fue para continuar el linaje, ¿no? Un linaje para que siguieran adorando a Jehová, porque la generación de Caín, pues ellos muy artísticos y todo, pero no glorificaban a Jehová. Pero cosas sorprendentes. La generación para continuar el linaje, ¿no? La adoración a Jehová. Cosa sorprendente. Déjame, te lo ubico aquí. Se me perdió directamente de los hijos de Can. Pues es que entró también el pecado, ¿no? Cuando ellos pecaron, pues literal entró todo el pecado. Aquí está. No encuentro la porción donde dice que Caín es el padre de ciertos pobladores de la tierra. Lo estoy buscando. Si me ayudan, se los agradecería en cuanto a la genealogía. Creo que está en el Creo que está en el capítulo 4. Si 4:17. Fíjense en el verso número 23. ¿Me le pueden dar lectura? Y dijo Lamec a sus mujeres, Adá y Sila, oíd mi voz, mujeres de Lamec, escuchad mi dicho, que un varón mataré por mi herida y un joven por mi golpe. Si 7 veces será vengado Caín, Lamec en verdad 70 veces 7 lo será. ¿De quién era hijo Lamec? Ahí está arriba, hermana. En el verso número 17. Era hijo de Caín. Okay.
Y si nos vamos al capítulo número 5, en el verso 28, verso 29. Y vivió Lamec 182 años y engendró un hijo y llamó su nombre Noé. Entonces, Noé, el hombre que adoraba a Dios, era hijo de Caín y no era hijo de Set, Pues sí. los hijos de Dios. Ajá. Entonces, toda la carne verdaderamente se había corrompido, porque en el verso número 12 nos avienta la metonimia, que es la retórica. No es que todos los hombres fueran perversos, pero al menos todos los hombres de esta rama sí eran perversos. Todos los hijos de Caín. Porque en el 11 dice, ahí en el versículo que leímos en el 11 dice, se corrompió la tierra delante de Dios y estaba la tierra llena de violencia. Sí. Pero ¿y estos hombres guardados, los hijos de Set? Por lo cual no era precisamente que hubiera mucha maldad o que todos los hombres fueran malvados. Lo que nos está tratando de presentar es una exageración completa, pero que Dios no toleraba esa maldad. Dios no le iba a soportar. En nuestros tiempos nosotros tenemos la gracia. ¿Qué nos hubiera pasado si no estuviera la gracia? Como Sodoma y Gomorra ya estuviéramos consumidos. Porque en nuestros tiempos la perversión está exactamente igual que en Sodoma y Gomorra. Y somos cero hospitalarios. Vámonos sobre el capítulo 31 de Génesis también. Vamos a seguir con esta metonimia. Nos pone una cosa por otra. Dice mi traducción, si el Dios de mi padre, el Dios de Abraham, el terrible y el terrible de Isaac, no hubiera estado conmigo, me habría despedido con las manos vacías. Pero Dios se fijó en mi aflicción y en la fatiga de mis manos y me ha defendido de anoche. ¿Está hablando solamente del malestar de sus manos o está hablando del malestar completo de su cuerpo? De todo su cuerpo. Ahí está la metonimia. Una parte por el todo o el todo por la parte. Exacto. Sari, dale lectura a Proverbios, por favor, 5, 15 al 18. Sí. Proverbios 5 de 15 a 18. Bebe el agua de tu misma cisterna y los raudales de tu propio pozo. ¿Se derramarán tus fuentes por las calles y tus corrientes de agua por las plazas? Sea para ti solo y no para los extraños contigo. Sea bendito tu manantial y alégrate con la mujer de tu juventud. ¿Dónde está la metonimia? Pues en el ¿Todas agua de la las cisterna, ¿no? Y todo, y las del fuentes. proverbista? ¿Podía el proverbista acabarse todo el agua? No, No, Ahí está la metonimia, esta está más sencilla todavía. Bebe agua de tu propia fuente, bebe a chorros de tu pozo. No derrames por la calle tu manantial. No permitas que se te caiga nada. Acábatela. Ni tus arroyos por las plazas. Que no se te desperdicie nada. Sea para ti solo. Tú solo te la tienes que acabar, sin compartirla con extraños. Sea tu fuente bendita y goza con la esposa de tu juventud.
Es decir, la puedes compartir, pero compártela solamente con esta persona. Qué tremendo. El 23-23. ¿4:23? El 23-23 de Proverbios. Sí. Compra la verdad y no la vendas, la sabiduría, la enseñanza y la inteligencia. ¿Cuál es la metonimia? Pues no se puede comprar la verdad y no se puede vender. Hombre, Sari, ya eres bien versada. Ya me das miedo tú. Muchos venden sus monografías. Eso es tema de otras cosas. Por favor, no estés quemando aquí. ¿Qué pasó, David? No acabes con el negocio de los hijos de un presbítero de nuestro distrito. Audiolibros. Quique, ¿qué pasó, Quique? Uno les quiere bendecir con libros digitales y ustedes ya no se dejan. ¿Qué voy a hacer con ustedes? Pare de Hermanitos. sufrir. No, yo paré de sufrir. Ya no me aflige esto. Hermanitos, pues hasta aquí llega la información que vamos a ver hoy. Solamente fueron 4 lo que alcanzamos a abarcar. Siéntanse dichosos, alegres. Ahorita los voy a dejar descansar. Mañana en el transcurso del día voy a mandar 12 citas. Y las 2 referencias que puso Sara e Itzel para trabajar. ¿Esas sí las tienen apuntadas? Sí. Ok. Como quiera, ahorita la mando al grupo de WhatsApp de la Escuela de Guerreros. Es Juan 4, 13 y 14 y Santiago 1, 6 y 7. De Santiago y de Juan vamos a buscar los pasajes paralelos y las 12 citas que les voy a mandar son para que ustedes me digan qué figura retórica usamos. Si usamos un símil, si usamos una metonimia o si usamos una metáfora. Sencillitas. La posibilidad de 12, podemos fallar en 4 y todavía pasamos. Gracias, hermano. Si les pongo menos, si les dejo 8 y contestan 4 equivocadas, pues ya reprobaron. Por eso les pongo 12 para que tengan mayor esperanza, mayor bien. Gracias. Sari, dinos, a ver quién va a orar para despedirnos. Sí, la pastora Irma. Pastora. Amén. Santo Señor, en esta hora te damos muchas gracias por habernos permitido aprender más de ti y de tu palabra, Señor. Sabemos bien, Señor, que tú eres tan grande que todo lo que podamos aprender desde que nacimos hasta este día, pues viene a ser poco comparado con todos los conocimientos que tú podías darnos a nosotros. Pero te doy gracias, Padre, por el hambre y la sed que tenemos de saber más de ti, de conocerte más a ti, y también te ruego, Padre Celestial, que tú bendigas a cada uno de mis hermanos aquí presentes, que tú, Señor, sigas dándonos esa sabiduría que solamente viene de ti, que nos guardes y nos protejas, Padre Celestial, en todo momento, no solamente a nosotros, sino también a todos los miembros de nuestra familia, Señor. Guárdanos y protégenos y líbranos de todo mal, Padre Celestial, y síguenos dando ese mismo hambre y esa misma sed de conocer más de ti, Padre. Todo te lo rogamos en el nombre poderoso de Jesús. Amén. Bueno, hermanos, hasta aquí termina la clase del día de hoy. Dios me los bendiga y dejo el lugar con el pastor David por si tiene algún anuncio que dar. No, ninguno. Nos vemos entre semana. Dios los bendiga.